Hola, buenas tardes. Hoy voy un poco tarde porque, oye, desde que hay lo del virus, trabajo más y tengo más estrés que nunca. Entre preparar clases, hacer todas las cosas, es bastante complicado. Mirad, hoy, el Evangelio de hoy, en este jueves de la cuarta semana de Cuaresma, es el capítulo quinto del Evangelio de Juan. Ya empieza a tener vocabulario de Juan, ¿eh? Ese vocabulario complicado de dar vueltas al mismo tema, ¿no? Es decir, mirad, el Evangelio de Juan tiene una idea muy clara. Jesús es del ámbito de Dios, es decir, Jesús viene de Dios. Y por tanto, Él nos puede hablar de Dios no porque le han dicho algo, alguna cosa de Dios, sino porque Él lo ha visto, porque Él lo ha contemplado, Él lo ha experimentado. Por tanto, el único que nos puede hablar de Dios es Jesús, porque Jesús es del ámbito de Dios. De esta manera podemos leer el texto de hoy. El texto de hoy habla de ser testigo, ¿no? De ser testigo. Y repite la palabra testigo muchas veces, que el testigo es el Espíritu da testimonio de Dios, Dios le ha dado a Jesús el propio testimonio, y después todo el tema de ser testigo y después también de que Jesús es más que Moisés. Jesús supera la ley, Jesús es más que Moisés porque Moisés era un simple mortal como Juan Bautista y Jesús es el logos, la palabra de Dios, Dios mismo encarnado. Hoy yo quiero que nos fijemos con la palabra testigo. Mirad, no sé si os ha llegado, muchas veces se dice, ¿no? Necesitamos testigos. El testigo es aquel que dice, yo lo he visto, yo lo he ido, yo lo he experimentado. Un testigo nunca es aquel que dice, a mí me lo han contado, a mí me han dicho, no, yo lo he visto, yo lo he ido, yo lo he experimentado. Un cristiano es un testigo. Es un testigo de Jesucristo, es un testigo de lo que diría San Juan en su Evangelio del Logos de Dios. Es decir, para hablar de Jesús tenemos que haberlo experimentado. Para hablar de Jesús lo tenemos que vivir. Hablar de Jesús es muy fácil. Escoger un libro y reseguirlo. Pero hablar de Jesús con el corazón, con experimentarlo, es muy complicado. O lo has vivido o no lo has vivido. O lo tienes o no lo tienes. Un testigo no es alguien que de oídos. Un testigo es uno que lo ha experimentado. Ser testigos de Jesucristo es experimentar a Cristo en tu vida para anunciarle a los demás. Es decir, que Cristo invade todo tu ser y que tú eres capaz de anunciarlo. Anunciarlo con la palabra, pero anunciarlo también con la vida. Porque lo que es difícil es hacerlo con estos dos parámetros, con la palabra y con la vida. Que lo que yo digo, lo haga. Que lo que yo digo de Jesús, lo viva. Ojalá seamos testigos de la palabra, testigos del Logos de Dios, testigos de Jesucristo. Hasta mañana, si Dios quiere.